Ahí está. Bueno, nos olvidamos de grabar, me olvidé yo, no debo compartir la culpa, me olvidé de grabar la presentación de recién, pero no hice más que un balance del final de la etapa anterior. Ahora vamos a la pregunta de Verónica. En realidad mi pregunta es más bien sobre la evaluación final. No Está sé muy si bien. ya lo mencionaste, me parece que no. Dijiste algo de teorías lingüísticas, pero no sé si en algún momento hoy lo podés mencionar. A ver, de la evaluación O final, sea, ¿cómo va a ser la evaluación final? bueno, en gran medida, todavía la verdad que hay que definirlo, pero una de las, creo que hay que definir si pueden hacer un mismo trabajo para psicolingüística y neurolingüística, o un trabajo conjunto. De mi parte, Ya hicimos psicolingüística, lo que pasa nosotros. genial, ya lo hicieron. Bueno, entonces, ningún problema. Como evaluación final, les propongo, en esta semana les voy a mandar, voy a dejar en el aula virtual ideas concretas, por escrito, para que ustedes todavía lo tengan más en firme. Pero ahora, ¿qué les puedo decir de la evaluación final? Bueno, ustedes pueden tomar, hay varias alternativas. Una alternativa, yo creo, muy viable sería tratar de ver si en este curso de neurolingüística hay algún tema, alguna explicación, alguna hipótesis que les sirva para dar respuesta a un problema que a ustedes les interese o que tenga que ver con su práctica profesional. Por ejemplo, y este desarrollo se puede hacer en 1 o 2 páginas por escrito y en una breve exposición oral. O sea que sea un trabajo creativo y no meramente expositivo. ¿Me explico? Ejemplo, la pregunta de Lucía de hoy. ¿Cómo la teoría de redes relacionales permite explicar que una persona ciega de nacimiento o una persona sorda de nacimiento aprende a hablar? Ahí interviene mucho la creatividad de ustedes y en función de, porque todos tienen, para empezar, historias personales distintas, historias profesionales diversas, intereses diversos. Así que bueno, hay que ver cómo a cada uno le interesa algún aspecto distinto. Según el cronograma, la evaluación tiene que ser el viernes 9 de septiembre, no sé si lo estoy diciendo bien. Sábado 9. ¿Sábado 9? Entonces, Ujú. bueno, viernes 8 o sábado 9, será uno de esos 2 días. Hay tiempo todavía para verlo. Yo lo que les propongo es darles una serie de consignas amplias esta misma semana, como para que ustedes ya puedan preparar algo en función de la bibliografía. ¿Está bien? Un, una- un, Genial. un ítem va a ser ese, resolver un problema o relacionar algún problema o tema que tenga que ver con el background profesional de cada uno de ustedes. Lo pueden hacer en castellano o en inglés, no hay problema, o en otra lengua también. Este, eh, y cómo la teoría de redes relacionales es viable para tratar ese problema. Y también voy a hacer un cuestionario que les permita a ustedes elegir alguna pregunta, en el caso de que no tengan necesariamente ningún punto que vean que pueda llegar a relacionarse con la teoría de redes relacionales. O sea, va a haber un amplio abanico. Desde el punto de vista operativo, van a tener desde mediados de esta semana hasta el 8 o 9 de noviembre para hacerlo. ¿Está bien? Incluso me pueden hacer consultas vía mail, el aula virtual, para resolver eso. Pero así trabajaríamos con la evaluación. Es decir, que sea un trabajo productivo, original, corto. Si es largo, ningún problema. Si a alguien se le ocurre hacer un artículo, bienvenido. Pero de mínima, estamos hablando de un desarrollo individual que tenga, qué sé yo, entre 2 y 3 carillas, considerando que puede llegar a haber algún gráfico. ¿Mm? Estamos hablando de alrededor de 1000 palabras. ¿Sí? ¿Está bien? Esta semana les dejo ya las consignas. Pero bueno, el ejemplo de lo que comentó Lucía recién puede ser algo. Uy, hay gente que quiere entrar. El ejemplo de Lucía de recién Eh, da una idea de una de las modalidades de la evaluación. Lucía Y algo que. Consentino quiere preguntar algo y no se le Sí. escucha el micrófono. Bueno, dale, a ver. Por favor, pregunte. Creo que era la modalidad. Puede ser grupal o individual. Creo que dijo algo así. Está muy bajito, Lu, pero se te escucha, pero súper bajito.
Nada, eso era. Lo que dijo María Lucía, Si es que era individual o individual. grupal. No, que sea individual. A ver, que sea individual. Pueden trabajar con compañeros, por supuesto, intercambiar información, reproducir conceptos, superponerse en algún punto, desde luego. Decir, bueno, yo trabajé con tal problema, pero que haya algún pequeño giro individual, que sea individual. ¿Sí? El sistema lingüístico es individual, el sistema cognitivo es individual, que este trabajito también lo sea. Ojo, lo que no descarta la posibilidad, insisto, de trabajar en equipo, de citarse, de tomar los aportes de otros, pero que haya un trabajo de escritura individual. Insisto, no va a quedar esto relegado al último día. Ya desde esta semana les mando consignas y quien quiera hacer preguntas me las envía. Entonces tendríamos que entregar el trabajo escrito y hacer una breve presentación oral ese último fin de semana. Eso sería lo ideal, sí. Perfecto. Comentar los trabajos, claro, exacto. Y tienen hasta ese mismo día. Total, la idea es que sean trabajos relativamente breves y que yo los pueda dar. Si los entregan antes, mucho mejor. Yo creo que sería muy rico escuchar las presentaciones de ustedes y que a partir de las cuestiones de ustedes pongan en problema todo esto que se está diciendo acá. Porque las exposiciones, las teorías son divinas cuando uno las expone en abstracto y nadie las cuestiona. Yo creo que a partir de los ejemplos que ustedes dan puede aparecer interesantes cuestionamientos. ¿Está bien? ¿Y la presentación oral qué tan extensa tiene que ser? Entre 3 y 10 minutos. Ok. ¿No? Breve, relativamente breve, porque son unos cuantos y tenemos un ratito para vernos. Me encantará verlos y escucharlos en persona. ¿Sí? ¿Han hecho esta experiencia antes de la presentación oral? Sí. Genial. Bueno, si alguno ese día no puede estar de manera presencial, hay gente que no vive en Montevideo, ya sé. Bueno, aceptamos, por supuesto, la presentación en línea, desde luego, ¿no? Esa modalidad la aceptan, ¿no? No estoy haciendo macana con respecto a las cuestiones institucionales. O sea, cualquier cosa que yo diga que llega a contradecir en algo pautas que ustedes tengan de antes, por supuesto las corregimos. De todas maneras, lo que dije es tan general que no creo que haya entrado en conflicto con nada, pero siempre puede ser. Esto desde luego está hecho no para amedrentar, sino para favorecer y para lograr una evaluación de un nivel académico serio, exigente, pero bueno, que tampoco sea abrumador teniendo en cuenta el corto periodo de tiempo que tiene y todas las actividades que no tiene, ¿no? Pero es más que nada una actividad que a ustedes les va a insumir pensamiento y la posibilidad de escribir un poquito y sobre todo de hacer la presentación. ¿No? Y desde luego, cualquier pregunta que tengan, mandan un mail y lo comentamos, más bien. Bueno, no sé si con esto respondo a la pregunta referida a la evaluación. Sí, muchas gracias. Algo que yo no había entendido bien, perdón, me lo han dicho y es culpa mía no haberlo entendido bien, pero ya hicieron la evaluación de psicolingüística. Genial, Sí. genial, bien. Bueno, eso es muy bueno también para ustedes porque permite también tener una visión más amplia. Y desde luego, si para el trabajo que aquí presentan hacen referencia a trabajos de otras asignaturas, obviamente eso también está muy bien porque están estableciendo relaciones, ¿no?, con otros temas, ¿no? O incluso si quieren decir, la explicación que encontré en tal modelo psicolingüístico es superior a la que encuentro acá, también. O sea, son bienvenidos los trabajos críticos, ¿no? Son bienvenidos los trabajos que cuestionan la información que acá se presenta, ¿no? Más bien. Bueno, excelente. Para ir terminando con la información presentada en estas láminas, hay algo interesante y es que las redes relacionales tienen en cuenta la dimensión biológica y la dimensión cultural del lenguaje, no son incompatibles. No es que si se estudia el lenguaje en términos de la cultura no se lo puede estudiar en términos biológicos y viceversa. Forman parte de una misma dimensión. A veces se cree que el mundo biológico es una cosa y que el mundo natural es otro, que el mundo social, perdón, es otro, que las ciencias naturales tienen un método distinto de las ciencias sociales, y en realidad lo que se está sugiriendo acá es que no es así, que la representación lingüística, la representación de la información lingüística en el cerebro se va configurando a partir del aprendizaje que tiene el niño en un determinado contexto de cultura. Y esta parte final de
las láminas de esta presentación, antes de que pasemos a ver la cuestión que tiene que ver con los afásicos chinos y qué pasa también con el manejo de la información lingüística en el cerebro, está orientada a tratar de ver cómo se puede en las redes relacionales representar la información. Acá también podrían llegar a tener un trabajito, alguien que se interese por representar relacionalmente algo. Bueno, ¿qué ocurre? Habíamos dicho, esto es evidencia directa, ¿no? El sistema lingüístico es un sistema de 3 niveles. Están, por así decirlo, los sonidos, las palabras, los significados. ¿Han visto lingüística funcional en términos de Halliday, no? Halliday, ¿qué dice? El sistema lingüístico consta del sistema fonológico, el sistema lexicogramatical y el semántico, los significados. Es eso. Saussure, ¿qué dice? El signo lingüístico conecta la masa morfa del significado con la masa morfa del sonido y crea formas. Lo propio dice Jensler. Tenemos significados, formas lingüísticas, representación del sonido. Porque el sonido real ya como que es otra cosa. Bueno, vean acá. Acá tenemos que, de una manera muy esquemática, ponemos a la palabrita gato, que evoca diferentes significados. Ahí tenemos la polisemia de gato, la mascota, el artefacto hidráulico. En Argentina a veces se le dice gato también a la peluca. Y bueno, de manera muy tosca se representa abajo también la información fonológica. Acá aparecen algunos nodos para empezar a entender cómo en las redes relacionales se representa la información lingüística. Estoy grabando, ¿no? Creo que sí. Espero que sí. Sale que estoy grabando. Sí, dice recording. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Ya, sí. No lo había visto. Perdón. Acá tienen un corchetito. ¿Qué hace ese corchetito? El corchetito indica que cuando se activa el nodo léxico para gato, se manda información al mismo tiempo para todos los significados que evoca el nodo léxico gato. Es decir, primero se activó la información fonológica. La información fonológica activó la información léxica. La información léxica manda información al significado. A todos los significados al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que ayer veíamos esto? Pero si en un taller mecánico alguien dice, me presta el gato, vamos a entender por contexto que se está refiriendo al artefacto y no al animalito. Si viene nuestro vecino y le dice, me presta el gato, porque resulta que el gato juega con el señor de al lado, el señor lo hace bien. Bueno, estamos hablando de bombón. ¿Sí? Conclusión, el corchetito es un nodo O. Representa relaciones paradigmáticas. Todo lo que está disponible en el sistema. ¿Se acuerdan de la noción de paradigma en términos de Saussure? Las relaciones son paradigmáticas o sintagmáticas. El sintagma, relaciones en presencia, la secuencia. El paradigma, relaciones en ausencia. Pero todas son partes del sistema lingüístico. Las redes relacionales representan ambas. Este esquemita que tenemos acá es un nodo I ordenado, es un triangulito. ¿Qué representa eso? Bueno, que en la secuencia fonológica que permite formar la palabra gato, por así decirlo, primero se activa el nodo correspondiente a G, después el nodo correspondiente a A, y así sucesivamente. El triangulito los triangulitos presentan relaciones en presencia. Primero y en este caso ordenado, porque están separados, ¿no? Primero uno, después otro, después otro, después otro. Bueno, acá tienen la representación, empieza a haber otro tipo de información. Está el corchetito de hoy, ¿se acuerdan? El nodo léxico en rojo, que manda diferentes tipos de información. Esto en algún momento lo habíamos considerado. El semicírculo representa un nodo umbral. ¿Qué es ese nodo umbral? Bueno, un nodo en el que una cierta cantidad de información ingresa de determinados dominios para activar ese concepto. ¿Cuánta información se necesita para que se active el concepto de gato? A veces basta solo oír un maullido. Y el maullido se conecta con la idea que tenemos de gato y ya se activa el concepto. ¿Está bien? A veces puede ser otro, qué sé yo, estoy a lo mejor muy concentrado con la compu y siento que el gatito lame la mano. ¿Vieron? Los gatitos tienen una lengua que parece una lija. Bueno, puede pasar. Uno está distraído o dormido. Uno está dormido y el gatito lo despierta y uno sabe que es el gato, o se imagina que es el gato y no un monstruo. Bueno, ahí tienen
ese circulito que ahí aparece, ese semicírculo, mejor dicho, representaría el nodo umbral, que se activa cuando viene activación de otros significados. Este gráfico representa el nodo y no ordenado, es decir, que se activan todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los rasgos dental oclusivo sordo se dan todos al mismo tiempo en el fonema T. ¿Siguen? En la percepción debe haber nodos en el sistema lingüístico de un niño pequeño y en cada uno de nosotros que están capacitados en el área de reconocimiento fonológico para distinguir estas sutilezas. Tiene que haber. De hecho, nosotros, como hablantes nativos del castellano, percibimos esta diferencia, o este fonema, y no percibimos a lo mejor el interdental, ese rasgo. Ese rasgo no lo percibimos porque en nuestro dialecto no es un fonema, ¿no? Como en think. Sí lo es a lo mejor en el dialecto peninsular. A lo que voy, que para representar la información lingüística, estos tres rasgos están todos al mismo tiempo. Ven que ahí las líneas salen todas del mismo punto, ¿no? Mientras que en el otro salían separaditas porque era ordenado. Pero uno, después otro, después otro. Acá no, acá es todas juntas. Y en este gráfico lo que se presenta, bueno, es en parte todo lo que venimos diciendo. Este gráfico permite dar cuenta en las redes relacionales de algo tan relativamente complejo como el reconocimiento y la producción de la palabra gato, el procesamiento de la palabra gato en el sistema lingüístico, que a su vez tiene viabilidad en términos neurológicos porque los nodos se implementan como columnas corticales y las conexiones como conexiones neuronales reales. Vean que en rojo está el nodo léxico para gato. Hacia arriba se conecta con los significados, hacia abajo con los... ¿Quieren preguntar algo? Yo, José, Sí, cómo no, Dante. que me quedó ahí lo que vos decías sobre el tema del contexto y que vos presentabas este ejemplo del taller mecánico para esa diferenciación. ¿Cómo vendría a funcionar a nivel neurológico ese contexto? O sea, ¿existe esta predisposición por parte del cerebro al entender el ambiente en el que se encuentra, Claro. pero no interferir de una manera tan brusca? Es decir, deja ahí como unas semiconexiones, no sé cómo expresarlo porque no conozco el tema, obviamente, ¿no? No, mirá, Pero, ¿cómo? Sí, no, si estamos en un taller mecánico, estamos procesando información visual sobre claro, todo lo que hay en el taller. Y lo total. interesante de esta teoría es que la información lingüística se conecta con la información, o sea, ser neurolingüística, en términos de LAN, Sí. es también tener en cuenta los otros sistemas cognitivos que captan la información del contexto. El contexto acá estaría definido, en realidad, por todo aquello que somos capaces de percibir y de representarnos. Total. E incluye la información lingüística anterior y la información del entorno. Es obvio que en la comprensión lingüística no solamente nos interesan las palabras, sino también la comprensión del entorno. La pregunta sería, ¿cómo es posible que reciba más activación el significado artefacto hidráulico que felino doméstico? Bueno, pues porque simplemente estamos en un taller y tenemos la voluntad de arreglar una goma, lo que fuera, partimos del cricket y lo vamos a pedir prestado, lo que sea. Y bueno, toda esa información está representada en nuestro sistema cognitivo, así de simple. No sé si responde la pregunta. No, sí, porque también se me ocurría que, digo, más allá de lo obvio que pueda llegar a presentar el ambiente, uno, tal vez por una experiencia previa, por ejemplo, si yo fuese, ¿no? Llevé mi auto a arreglar y voy a escuchar el parte del mecánico, yo sé que puedo llegar a escuchar o a prevenir ciertas palabras como lo son motor, neumático, por ejemplo, ¿no? Es así. Es así. Y de hecho, también ocurre, lo que vos estás sugiriendo es muy interesante, que nuestro sistema cognitivo general predispone la comprensión, predispone lo que somos capaces de ver. Entendemos en función de cómo es nuestro sistema cognitivo. A veces decimos, ¿cómo no puedo entender lo que estoy diciendo? Bueno, todos somos así, todos somos profundamente creativos, pero también, paradójicamente, a causa de esa creatividad,
somos limitados. A veces no vemos lo obvio porque nuestro sistema mental está preparado para percibir ciertas cosas. Cuando algo muy extraño, muy chocante aparece en el entorno, es como que no lo vemos o nos cuesta procesarlo. Tardamos tiempo en procesarlo. Cuando hay algo muy extraño que nos llama la atención. Dicen, por ejemplo, que los nativos, los aborígenes, ¿no? Eso quiere decir los pueblos originarios también, los aborígenes que entraron en contacto con las naves de los españoles no las veían, porque no, en el sentido cerebral del término, porque no las podían comprender, no las podían contextualizar. ¿Cuántas cosas nosotros a lo mejor no comprendemos en la vida diaria simplemente porque nuestro sistema mental no nos permite? ¿No? Pero está bien, es muy atinada la pregunta. Entonces, ¿de dónde vienen los significados que hacen que en el taller mecánico, artefacto hidráulico reciba más activación que felino doméstico? Bueno, por ejemplo, de la percepción visual. Por ejemplo, de todos los pensamientos que tenemos activados en ese momento y que están relacionados con la necesidad de arreglar el auto y no con la necesidad de jugar con una mascota. Eso. Bien. Gracias. No, por favor, ¿qué es interesante de todo esto? Es interesante otra vez que la información lingüística se conecta con la información no lingüística, que no es posible hacer lingüística dejando de lado lo no lingüístico, que el sistema lingüístico es apenas una parte del sistema cognitivo, ¿no? Lo que pasa es que las personas que a veces nos dedicamos al estudio de las lenguas, a la literatura, a la lingüística, a la enseñanza de la lengua y la literatura en el colegio, bueno, tendemos a darle una preeminencia muy notable al lenguaje, pero no necesariamente es así en la vida cotidiana. Bien. Bueno, acá este ejemplito sirve apenas para ver que en la red se representa otra información. Acuérdense de que las letras, hoy yo dije varias veces, los símbolos no forman parte del sistema. Y ahora estamos presentando un montón de símbolos al lado de la red. Bueno, acuérdense, son como señales explicativas. De hecho, en el sistema lingüístico real solo hay relaciones de oposición. Lo que hace LAMP, aunque sea solo en términos lingüísticos, mucho antes de la implementación neurológica, es muy interesante, me parece a mí, porque logra un sistema de notación espectacular que permite visualizar las ideas de Saussure y de Genslow, sobre todo las de Saussure. Esa idea de Saussure, que en el sistema no hay más que diferencia, de que cada uno de los constituyentes del sistema se define por oposición a los otros, se entiende en pequeños esquemitas como los que están acá. El costo de esto es que las redes relacionales que presentamos son siempre parciales, son pequeñísimos aspectos del sistema lingüístico real. Lamb dice, una red relacional completa no se puede hacer nunca. Representar el sistema lingüístico de una persona, no sé, ni siquiera una supercomputadora podría llegar a hacerlo con este sistema de notación. Habría tanta información que todo parecería una explosión en una fábrica de fideos, dice. Montones de líneas, aglomeradas unas con otras, ¿no? No podemos hacer una red relacional completa ni siquiera en una vida entera de trabajo. Acá está otra vez aquel ilustre oriental de Fray Bentos, ¿no? Funes el Memorioso, el personaje de Borges, que era de ahí, ¿no? Funes no podía olvidar, todo aquello que percibía lo recordaba. Bueno, no tiene sentido pensar en hacer una red relacional que represente el sistema lingüístico completo. Sería pensar como pensaba Funes, o pensar como piensa el Dios de Spinoza, que tiene filósofo, ¿no? que él concibe un Dios, un Dios eterno que es capaz de percibir absolutamente todo lo que hay en el universo y de una manera inmediata. Me estoy yendo un poco en devaneos filosóficos o literarios. Volviendo a esto, en términos estrictamente propios de la teoría de redes relacionales, las representaciones que hacemos siempre son muy parciales y permiten ver aspectos concretos de la red lingüística. Por ejemplo, acá, y permiten empezar a visualizar que estamos ante relaciones. Fíjense ustedes que el nodo léxico para gato comparte la representación fonológica o información fonológica con gato. Quizá pato comparta algún significado con gato, como es el de animal, pero otros conceptos, desde luego, son diferentes.
tenemos también una representación mental en Argentina y en Uruguay, ¿no? Si bien hay diferencias del asado, ¿no? El asado, comida típica de nuestros países. Uno puede representar procesos cognitivos generales como este, en términos de redes relacionales. Ahí hay un asado argentino, ¿no? La familia, gente de diferentes edades reunida. Bueno, acá tienen un nodo I, ¿ven al principio un nodo I para asado? El asado dice primero picada, después comida, después postre. La picada puede no estar, ¿no? Ven que dice, hay un nodito, puede haber o no haber. Ese circulito en blanco significa que es nada, ¿no? Pero la comida tiene que estar. No sé qué pasa en Uruguay, pero imagínense que yo acá en Argentina invito a alguien a comer asado y le sirvo, no sé, una mollejita, un chinchulín, un choricito, ¿no? Y ya está, bueno, comimos el asado. ¿Qué dicen ustedes? Disonancia cognitiva. ¿Eh? ¿Eso es un No, asado? que no. No, no. En Argentina y en Uruguay tiene que haber, qué sé yo, vacío, costillas, me parece. Si no, no es asado. Puede variar un poco, pero tiene que haber carne suculenta. No puede ser solo un chorizo. Bueno, vean que esta red relacional representa que puede no haber entraditas, puede no haber achuras, pero tiene que haber carne, ¿no? Fíjense que el nodo I que dice comida marca que tiene que haber carne. Seguro. Pero puede no haber otras cosas. Bueno, eso lo tenemos representado en nuestro sistema mental. Y las redes relacionales también sirven para eso. Algo interesante que quiero que veamos. Aquí, en esta lámina, fíjense por favor, está la fotito del gato. La foto del gato indica que el referente está fuera del sistema mental. Los gatitos reales están afuera, están en el mundo real. Podemos verlos, podemos oír su maullido, podemos tocarlos, podemos acariciarlos. La lengüita áspera puede incluso lamernos. Pero el gato real no está en el sistema mental, obviamente. En el sistema mental están los conceptos. Y está si ustedes quieren la idea, el concepto de gato. Quiere decir que la palabra gato, el nodo coloradito que ven ahí, no se conecta directamente con el gato del mundo exterior. Las palabras no se refieren a las cosas. Las palabras se refieren a los conceptos. Y a través de los conceptos entramos en relación con el mundo exterior. Esto es muy interesante, ¿eh? Pensamos a veces que en una doctrina ingenua de la referencia decimos, bueno, las palabras se refieren a las cosas. No, un momentito. Las palabras se refieren a los conceptos. Y esto es muy interesante porque si uno dice, bueno, la palabra gato referida al felino doméstico, todos más o menos coincidimos en lo que es un gatito. Más o menos, sí. Ahora, imagínense que la palabra, el nodo léxico es democracia o libertad. Bueno, seguramente no hay dos personas que concibamos igual a la libertad o a la democracia. Y de hecho, buenas discusiones de orden político, religioso, filosófico surgen acá. Y pensamos a veces que estamos hablando del mundo real y en realidad estamos hablando de nuestro sistema de conocimiento. Estamos discutiendo sobre los conceptos que estamos usando, ¿no? Eso es muy interesante. Ojo, esto no quiere decir que no hablemos del mundo. De hecho, hablamos y tenemos éxito y más o menos hoy nos pusimos de acuerdo en encontrarnos por Zoom a las 9 de la mañana en este encuentro tan grato. Pero lo primero con lo que tenemos contacto es con los conceptos de nuestra propia mente. O sea, las conexiones con el mundo real son conexiones mediadas, son conexiones que están primero matizadas por la lente, si ustedes quieren, de nuestro propio sistema mental, en el que se incluye el lenguaje, desde luego. Bueno, estas son consideraciones de orden lingüístico, filosófico, que bueno, vale la pena tener en cuenta. Entonces, ¿qué es eso que llamamos lenguaje? Bueno, los actos de comunicación, los procesos de comprensión, los productos de la conducta verbal, los textos, ¿no? Esto que está escrito, o lo que decimos y que se puede después representar por escrito. Y fundamental, 4, los sistemas internos individuales que hacen posible 1, 2 y 3. A lo mejor 4 es lo más amplio en el sentido que permite entender o abarcar todo lo anterior. Y vean que decimos que el lenguaje es un sistema lingüístico individual. Cada uno de nosotros tiene su propio sistema lingüístico.
Es un conjunto de subsistemas de la corteza cerebral interconectados entre sí que permiten los actos de comunicación, los procesos de comprensión y, en definitiva, los productos de la conducta. Y no hay que confundir que los productos de la conducta son los mismos son iguales a lo que hay ahí adentro. Adentro de un dentífrico, hay dentífrico. Adentro de un tubo dentífrico, hay dentífrico. Sale dentífrico. Adentro del sistema lingüístico no hay palabritas chiquitas, salen palabras. Entendemos palabras, pero no hay palabras ahí adentro. Hay nodos y conexiones que nos permiten procesar las palabras. Esto es muy interesante. Bueno. Y otra vez, al final, las palabras que decimos, oímos, escribimos, leemos, ¿están adentro? No, no están adentro. Hay medios que nos permiten entender y producir las palabras, pero las palabras no están ahí. El sistema lingüístico individual, que tiene su asiento en el cerebro, es muy diferente de los productos que somos capaces de emitir, de oír, de leer y después de representar en forma escrita. Y también, en relación con esto, ven porque esto es interesante, o sea, uno piensa, bueno, en el estudio neurobiológico, el estudio de la base biológica, nos quedamos solamente en información de orden anatómico. También nos interesa la comunicación. Eso que llamamos comunicación es transmisión y reconocimiento de significados. Y sobre todo interpretación de significados que a veces creamos nosotros y de los cuales no podemos hacer del todo responsables a los hablantes. Ayer veíamos eso, ¿se acuerdan? Cuando interpretamos juegos de palabras no verbales, fallidos o cosas por el estilo. Nicolás quiere hacer una pregunta. Sí, Nicolás. No, realmente, bueno, me parece súper interesante todo. Y volviendo un poco, quizás un poco para atrás a una de las cosas que habías explicado en relación con cómo funciona el cerebro humano, comparativamente hablando con cómo funciona una computadora, me surgió, digamos, el pensamiento de decir que en realidad, por todo esto que tú estás diciendo, el cerebro humano sería como más complejo que una computadora. Sí, mucho más. Porque, Mucho porque, más. por ejemplo, una computadora tiene una memoria específica y una vez que esa memoria se llena, hay que vaciarla y volver a ponerle contenido. Y esto el cerebro, digamos, eh, tiene como la capacidad potencial de albergar cualquier cantidad de información. ¿Sí? Albergar no, quiero decir procesar, ¿no? ¿Sí? No sé, me surgió Es el así, pensamiento. vos lo dijiste, no hay nada que agregar, es así. Ayer veíamos una computadora muy elemental comparada con el cerebro humano. El cerebro humano es tremendamente más complejo que una computadora. Ojo, vos me dirás, ¿la inteligencia artificial con el tiempo logrará emular al cerebro humano? Vaya uno a saber, no hay que descartarlo. Pero las computadoras que conocemos ahora, hasta donde soy capaz de entender, ni de casualidad llegan a procesar la información del modo en que procesa el cerebro humano. Y hay otro temita, ya filosófico, metafísico, la conciencia, ¿no? La Bueno, idea, ¿no? Eso ya es, bueno, ahí, bueno, vaya a saber si la inteligencia artificial permite desarrollar conciencia, pero por ahora creo que no. O sea, la representación de que somos nosotros, la conciencia de nuestra propia finitud, ¿no? Vaya tema. Pero de entrada, sí, por supuesto, la capacidad de conexiones que tiene el cerebro es muy superior a la de una computadora, ¿sí? O sea, simplificar que el cerebro, decir que el cerebro funciona como una computadora es una simplificación que no se ajusta a los datos. Ayer decíamos, ¿se acuerdan? Tendría que haber, para que el cerebro, para que se diga que el sistema lingüístico del cerebro funciona como una computadora, tiene que haber un buffer que permita mantener la información más o menos ahí, que la información se compare en términos de unos y de ceros, tiene que haber espacios para desplegar las operaciones. Y no hay tales cosas. Lucía, creo que ibas a decir algo. no, yo quería ver si el concepto de conciencia fonológica y el hecho de que sea conciencia está vinculado a lo que venimos hablando, más que nada en la manipulación de fonemas y cuando se trabaja con los niños eso. Yo lo estoy pensando mucho por ese lado. Cuando, bueno, nada, se evalúa la conciencia silábica, ese concepto de conciencia silábica, conciencia, Sí. bueno, está, Bueno, la fonológica. conciencia fonológica sin duda tiene un rol fundamental para que las personas puedan aprender a leer y escribir. Digamos, el reconocimiento de que los sonidos, la conciencia de que, bueno, que hay
sonidos, por así decirlo, individuales